Hola y muy buenos días al vídeo de hoy, en el que vamos a abordar las 100 preguntas cívicas necesarias para hacer la entrevista de ciudadanía estadounidense. Este vídeo es una de las mejores formas de empezar la preparación, porque ahora no solo voy a nombrar las preguntas y las respuestas en inglés, sino que también voy a comentar qué significan esas preguntas en español. Así ustedes podrán aprenderlas de forma consciente y con más rapidez y eficiencia. Fíjense, por favor, en que es muy importante no solo memorizar las preguntas, sino entenderlas, y les ayudaremos con eso. Vamos a estudiar juntos. Pregunta número 1. What is the supreme law of the land? What, ¿qué, cuál, es supreme, supremo, law, ley, land, país. What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema del país? The Constitution. The Constitution. La Constitución. Pregunta número 2. What does the Constitution do? What, ¿qué? Does, el verbo auxiliar do en presente. The Constitution, la Constitución, do, hace. What does the Constitution do? ¿Qué hace la Constitución? Sets up the government. Sets up, establece, establecer. The government, el gobierno. Sets up the government, establece el gobierno. Pregunta número 3. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? The idea, la idea, of self-government, del autogobierno, in the first, en las primeras, 3 words, palabras, of the Constitution, de la Constitución. What, ¿qué? Are, son, these, estas, words, palabras. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? La idea de autogobierno se ubica en las 3 primeras palabras de la Constitución. ¿Qué son estas palabras? We, the people. We, nosotros. The people, la gente. We, the people. Nosotros, la gente. Nosotros somos la gente. Pregunta número 4. What is an amendment? What, ¿qué? Is, as, an amendment, una enmienda. What is an amendment? ¿Qué es una enmienda? A change to the Constitution. A change, cambio, to the Constitution, en la Constitución. A change to the Constitution, cambio en la Constitución. Pregunta número 5. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? What, ¿cómo? Do, verbo auxiliar do en presente. We, nosotros. Call, llamamos. The first, las primeras. 10, 10. Amendments, enmiendas. To the Constitution, de la Constitución. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? ¿Cómo llamamos a las 10 primeras enmiendas de la Constitución? The Bill of Rights. The Bill of Rights. Declaración de Derechos. Pregunta número 6. What is one right of freedom from the First Amendment? What, ¿cuál? Is, one, uno, right, derecho, of freedom, o libertad, from the, de la, First Amendment, primera enmienda. What is one right of freedom from the First Amendment?
¿Cuál es uno de los derechos o libertades de la primera enmienda? Religion. Religion. Religión. Pregunta número 7. How many amendments does the Constitution have? How many? ¿Cuántas? Amendments. Enmiendas. Does. Verbo auxiliar do en presente. The Constitution. La Constitución. Have. Tiene. How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. 27. Pregunta número 8. What did the Declaration of Independence do? What did, ¿qué hizo? The Declaration, la Declaración of Independence, de Independencia. What did the Declaration of Independence do? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Announced our independence from Great Britain. Announced, anunció, our independence, nuestra independencia, from Great Britain, de Gran Bretaña. Announced our independence from Great Britain. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Pregunta número 9. What are two rights in the Declaration of Independence? What, ¿cuáles? Are, son, two, dos, rights, derechos, in the Declaration of Independence, en la Declaración de Independencia. What are two rights in the Declaration of Independence? ¿Cuáles son dos derechos de la Declaración de Independencia? Life, liberty. Life, vida. Liberty, libertad. Life, liberty. Vida, libertad. Pregunta número 10. What is freedom of religion? What, ¿qué? Is, as, freedom, libertad, of religion, de religión. What is freedom of religion? ¿Qué es libertad de religión? You can practice any religion or not practice a religion. You, usted, can, puede, practice, practicar, any religion, cualquier religión, or not practice a religion, o no practicar ninguna religión. You can practice any religion or not practice a religion. Usted puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna religión. Pregunta número 11. What is the economic system in the United States? What, ¿cuál? Is, as, the economic system, el sistema económico, in the United States, en los Estados Unidos. What is the economic system in the United States? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Capitalist economy. Capitalist economy. Economía capitalista. Pregunta número 12. What's the rule of law? What, ¿cuál, qué? Is, as. The rule of law, la regla de ley. What is the rule of law? ¿Cuál es la regla de ley? Everyone must follow the law. Everyone, todos. Must, deben. Follow, seguir. The law, la ley. Everyone must follow the law. Todos deben seguir la ley. Pregunta número 13. Name one branch or part of the government. Name, nombre, nombrar. One branch, una rama, or part, o parte, of the government, del gobierno. Name one branch or part of the government. Nombre una rama o parte del gobierno. President. President, presidente.
Pregunta número 14. What stops one branch of government from becoming too powerful? What, ¿qué? Stops, impide. One branch, una rama, of government, del gobierno, from becoming, que se haga, too powerful, demasiado poderosa. What stops one branch of the government from becoming too powerful? Que impide que una rama de gobierno se haga demasiado poderosa. Separation of power. Separation of power. Separación de poderes. Pregunta número 15. Who is in charge of the executive branch? Who, ¿quién? Is, está, in charge of, a cargo de, the executive branch, el poder ejecutivo. Who is in charge of the executive branch? ¿Quién está a cargo del poder ejecutivo? The president. The president. El presidente. Pregunta número 16. Who makes federal laws? Who, ¿quién? Makes, elabora, federal, federales, laws, las leyes o leyes. Who makes federal laws? ¿Quién elabora las leyes federales? Congress. Congress. Congreso. Pregunta número 17. What are two parts of the U.S. Congress? What, ¿cuáles, qué, are, son, the two parts, las dos partes, of the U.S. Congress, del Congreso de los Estados Unidos. What are the two parts of the U.S. Congress? ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de Estados Unidos? The Senate and House of Representatives. The Senate and House of Representatives. Senado y Cámara de Representantes. Pregunta número 18. How many U.S. senators are there? How many, ¿cuántos, U.S. senators, senadores en Estados Unidos o de Estados Unidos, are, hay, there, allí? How many U.S. senators are there? ¿Cuántos senadores hay en Estados Unidos? 100. 100. 100. Pregunta número 19. We elect a U.S. Senator for how many years? We, nosotros, elect, elegimos, a U.S. Senator, senador estadounidense, for, por, how many, cuántos, years, años. We elect a U.S. Senator for how many years? Elegimos a un senador estadounidense por cuántos años? 6. 6. 6. Pregunta número 20. Who is one of your state's U.S. senators now? Who, ¿quién, is, as, one, uno, of your, de su, state's U.S. senators, senadores estadounidenses de su estado. Now, ahora. Who is one of your state's U.S. senators now? ¿Quién es uno de los senadores estadounidenses de su estado ahora? Name. Name. Nombre. Pregunta número 21. The House of Representatives has how many voting members? The House of Representatives, Cámara de Representantes, has, tiene. How many, ¿cuántos? Voting, con derecho a voto. Members, miembros. The House of Representatives has how many voting members? ¿Cuántos miembros con derecho a voto tiene la Cámara de Representantes? 435. 435.
435. Pregunta número 22. We elect U.S. representative for how many years? We, nosotros, elect, elegimos, a U.S. representative, representante estadounidense, for, por, how many, cuántos, years, años. We elect U.S. representative for how many years? Elegimos un representante estadounidense por cuántos años? 2. 2. Pregunta número 23. Name your U.S. representative. Name, nombra, nombrar. Your, a su. U.S. representative, representante estadounidense. Name your U.S. representative. Nombre a su representante estadounidense. Name. Name, nombre. Pregunta número 24. Who does a U.S. Senator represent? Who, a quién. Does, verbo do, auxiliar, en presente. A U.S. Senator, senador estadounidense. Represent, representa. Who does a U.S. Senator represent? ¿A quién representa el senador estadounidense? All people of the state. All, todas, todo, todo el mundo. People, personas, las personas. Of the state, del estado. All people of the state. A todas las personas del estado. Pregunta número 25. Why do some states have more representatives than other states? Why? ¿Por qué? Do, verbo auxiliar en presente. Some states, algunos estados. Have, tienen. More representatives, más representantes. Than, que. Other states, otros estados. Why do some states have more representatives than other states? ¿Por qué algunos estados tienen más representantes que otros estados? Because some states have more people. Because, porque. Some states, algunos estados, have, tienen, tener. More people, más gente. Because some states have more people. Porque algunos estados tienen más gente. Pase por el link bajo el video para adquirir las tarjetas con las preguntas y respuestas del formulario N400. Para hacer la entrevista hay que saber las respuestas para 206 preguntas. Pregunta número 26. We elect a president for how many years? We, nosotros, elect, elegimos, a president, presidente, for how many, por cuántos, years, años. We elect a president for how many years? Elegimos presidente por cuántos años? 4. 4. Pregunta número 27. In what month do we vote for president? In, en. What, qué. Month, mes. Do, verbo auxiliar en presente. We, nosotros. Vote, votamos. For president, por el presidente. In what month do we vote for president? ¿En qué mes votamos por el presidente? November, noviembre. Pregunta número 28. What's the name of the President of the United States now? What, cuál, qué. Es, es. The name, el nombre, of the President, del presidente, of the United States, de los Estados Unidos, now, ahora.
What's the name of the President of the United States now? ¿Cuál es el nombre del actual presidente de los Estados Unidos? Biden. 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 Pregunta número 29. What's the name of the Vice President of the United States now? What, ¿cuál, is, as, the name, el nombre, of the Vice President, del vicepresidente, of the United States, de los Estados Unidos, now, ahora. What's the name of the Vice President of the United States now? ¿Cuál es el nombre del actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. Kamala Harris. Kamala Harris. Pregunta número 30. If the president can no longer serve, who becomes president? If, si, the president, el presidente, can no longer, ya no puede, serve, seguir en el cargo. Who, quien, becomes, se convierte, se hace, president, en presidente. If the president can no longer serve, who becomes president? Si el presidente ya no puede seguir en el cargo, ¿quién se convierte en presidente? The vice president. The vice president. Vicepresidente. Pregunta número 31. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? If both, si tanto como, the president and vice president, el presidente y el vicepresidente, can no longer, ya no pueden, serve, ejercer sus funciones. Who, quien, becomes, se convierte en, se hace, president, presidente. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden ejercer sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? The Speaker of the House. The Speaker of the House. Presidente de la Cámara. Pregunta número 32. Who is the Commander-in-Chief of the military? Who, quien, is, es, the Commander-in-Chief, el comandante en jefe, of the military, de las Fuerzas Armadas. Who's the Commander-in-Chief of the military? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? The President. The President. El presidente. Pregunta número 33. Who signs bills to become laws? Who, quien, signs, firma, bills, los proyectos de ley, to become, para que se conviertan en, laws, leyes. Who signs bills to become laws? ¿Quién firma los proyectos de ley para que se conviertan en leyes? The President. The President. El presidente. Pregunta número 34. Who vetoes bills? Who, quien, vetoes, veta, bills, proyectos de las leyes. Who vetoes bills? ¿Quién veta proyectos de las leyes? The President. The President. El presidente. Pregunta número 32. Who's the Commander-in-Chief of the military? Who, quien, is, es, the Commander-in-Chief, el comandante en jefe, of the military, de las Fuerzas Armadas. Who's the Commander-in-Chief of the military? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? The President. The President. El presidente. Pregunta número 33. Who signs bills to become laws?
Who, ¿quién? Signs, firma. Bills, los proyectos de ley. To become, para que se conviertan en, para que se conviertan, para convertirse. Laws, leyes. Who signs bills to become laws? ¿Quién firma los proyectos de ley para que se conviertan en leyes? The President. The President. El presidente. Pregunta número 34. Who vetoes bills? Who, ¿quién? Vetoes, veta, bills, proyectos de las leyes. Who vetoes bills? ¿Quién veta proyectos de las leyes? The President. The President. El presidente. Pregunta número 35. What does the President's Cabinet do? What, ¿qué? Does, verbo auxiliar en presente. The President's Cabinet, gabinete del presidente. Do, hace. What does the President's Cabinet do? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Advises the President. Advises the President. Da consejos al presidente. Pregunta número 36. What are two cabinet-level positions? What, ¿cuáles? Are, son. Two, dos. Cabinet level, niveles del gabinete. Positions, puestos. What are two cabinet-level positions? ¿Cuáles son los dos puestos a nivel del gabinete? Attorney General, Vice President. Attorney General, Fiscal General, Vice President, Vicepresidente. Attorney General, Vice President, Fiscal General, Vicepresidente. Pregunta número 37. What does the Judicial Branch do? What, ¿qué? Does, verbo auxiliar do en presente. The Judicial Branch, el Poder Judicial. Do, hace. What does the Judicial Branch do? ¿Qué hace el Poder Judicial? Explains laws. Explains laws. Explica las leyes. Pregunta número 38. What's the highest court in the United States? What, ¿cuál, qué? Es, the highest, el más alto. Court, tribunal. In the United States, de los Estados Unidos. What's the highest court in the United States? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? The Supreme Court. The Supreme Court. La Corte Suprema. Pregunta número 39. How many justices are on the Supreme Court? How many? ¿Cuántos? Justices, jueces, are, hay, on the Supreme Court, en la Corte Suprema. How many justices are on the Supreme Court? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. 9. Pregunta número 40. Who is Chief Justice of the United States now? Who, ¿quién? Is, the Chief Justice, el presidente del Tribunal Supremo, of the United States, de los Estados Unidos, now, ahora. Who's Chief Justice of the United States now? ¿Quién es el actual presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. John Roberts. Pregunta número 41. Under our Constitution, some powers
belong to the federal government? What's one power of the federal government? Under our Constitution, según nuestra Constitución, some powers, ciertos poderes, belong to the federal government, corresponden al gobierno federal. What is, ¿cuál es, qué es? One power, uno de los poderes, un poder, of the federal government, del gobierno federal. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Según nuestra Constitución, ciertos poderes corresponden al gobierno federal. ¿Cuál es uno de los poderes del gobierno federal? To print money. To print money. Imprimir dinero. Pregunta número 42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What's one power of the states? Under our Constitution, según nuestra Constitución, some powers, ciertos poderes, belong to the states, corresponden a los estados. What is one power? ¿Cuál es uno de los poderes? Of the states, estatales, del estado. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Según nuestra Constitución, ciertos poderes corresponden a los estados. ¿Cuál es uno de los poderes estatales? Give a driver's license. Give a driver license. Dar el permiso de conducción. Pregunta número 43. Who is the governor of your state now? Who, ¿quién? Is, as, the governor, el gobernador, of your state, de su estado. Now, ahora. Who's the governor of your state now? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Give a name. Give a name. De un nombre. Pregunta número 44. What's the capital of your state? What, ¿cuál, qué? Is, as, the capital, la capital, of your state, de su estado. What's the capital of your state? ¿Cuál es la capital de su estado? Give a name. Del nombre de la capital. Give a name. Pregunta número 45. What are the two major political parties in the United States? What, ¿cuáles? Are, son. The two major political parties, los dos principales partidos políticos. In the United States, de los Estados Unidos. What are the two major political parties in the United States? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Democratic and Republican. Democratic and Republican. Demócratas y republicanos. Pregunta número 46. What is the political party of the president now? What, ¿cuál? Is, as. The political party, el partido político, of the president, del presidente. Now, ahora. What's the political party of the president now? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Democratic Party. Democratic Party. Partido Demócrata. Pregunta número 47. What's the name of the Speaker of the House of Representatives now? What, ¿cómo? Is, as. The name of, el nombre de. The Speaker, el presidente. Of the House of Representatives, de la Cámara de Representantes. Now, ahora. What's the name of the Speaker of the House of Representatives now? ¿Cómo es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes actual? Mike Johnson.
Mike Johnson. Mike Johnson. Pregunta número 48. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. There are 4 amendments, 4 enmiendas, to the Constitution, a la Constitución, de la Constitución, about who can vote, sobre quién puede votar. Describe one of them. Describa uno de ellos. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Hay 4 enmiendas en la Constitución sobre quién puede votar. Describa uno de ellos. Any citizen can vote. Women and men can vote. Any citizen, cualquier ciudadano, can vote, puede votar. Women and men can vote. Mujeres y hombres pueden votar. Any citizen can vote. Women and men can vote. Cualquier ciudadano puede votar. Mujeres y hombres pueden votar. Pregunta número 49. What's one responsibility that is only for United States citizens? What, ¿cuál? Is, as. One responsibility, uno de los deberes, responsabilidades. That's only for, que es únicamente para, United States citizens, ciudadanos de los Estados Unidos. What's one responsibility that's only for the United States citizens? ¿Cuál es uno de los deberes que es únicamente para los ciudadanos de los Estados Unidos? Vote in a federal election. Vote, votar, in a federal election, en las elecciones federales. Vote in a federal election. Votar en las elecciones federales. Pregunta número... Pase por el link bajo el video para adquirir las tarjetas con el vocabulario para la entrevista de ciudadanía. 88 palabras específicas que hay que saber para hacer la entrevista. Número 50. Name one right only for United States citizens. Name, nombra, one right, un derecho. Only for, exclusivo para, solo para. United States citizens, ciudadanos estadounidenses. Name one right only for United States citizens. Nombre un derecho exclusivo para ciudadanos estadounidenses. Vote in a federal election. Vote, votar, in a federal election, en las elecciones federales. Vote in a federal election. Votar en las elecciones federales. Pregunta número 51. What are 2 rights of everyone living in the United States? What, ¿qué? Are, son, 2 rights, 2 derechos, of everyone, de todas las personas, de todo el mundo, living in the United States, que viven en los Estados Unidos. What are 2 rights of everyone living in the United States? ¿Qué son 2 derechos que tienen todas las personas que viven en los Estados Unidos? Freedom of speech, freedom of religion. Freedom of speech, libertad de expresión. Freedom of religion, libertad de religión. Freedom of speech and freedom of religion, libertad de expresión y libertad de religión. Pregunta número 52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? What, a qué. Do, verbo auxiliar do en presente. We show, le mostramos, mostramos, nosotros mostramos. Loyalty to, lealtad. When we say, cuando decimos, cuando pronunciamos. The Pledge of Allegiance, el juramento a la bandera. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? ¿A qué le mostramos lealtad cuando prestamos el juramento a la bandera? The United States. The United States. A los Estados Unidos. Pregunta número 53. What's one promise you make when you become a United States citizen? What, ¿cuál? Is, as. One promise, una de las promesas. You make, ¿qué hace usted?
When you become, cuando se convierte, se hace, a United States citizen, en ciudadano de los Estados Unidos. What's one promise you make when you become a United States citizen? ¿Cuál es una de las promesas que hace usted cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Be loyal to the United States. Be loyal to the United States. Ser leal a los Estados Unidos. Pregunta número 54. How old do citizens have to be to vote for president? How old, ¿cuántos años? Do, verbo auxiliar en presente. Citizens, los ciudadanos. Have to be, tienen que cumplir. To vote for president, para poder votar por el presidente. How old do citizens have to be to vote for president? ¿Cuántos años tienen que cumplir los ciudadanos para poder votar por el presidente? 18 and older. 18 and older. 18 años o más. La pregunta número 55. What are two ways that Americans can participate in their democracy? What, ¿cuáles? Are, son, two ways, dos opciones, that Americans, que tienen los estadounidenses, que los estadounidenses can participate, para participar, poder participar, in their democracy, en su democracia. What are two ways that Americans can participate in their democracy? ¿Cuáles son dos opciones que tienen los estadounidenses para participar en su democracia? Join a political party or vote. Join a political party, ingresar en un partido político, vote, votar. Join a political party or vote, ingresar en un partido político o votar. Pregunta número 56. When is the last day you can send in federal income tax forms? When, cuando, is, as, last day, el último día, you can send, puede enviar, in federal income, federales, tax forms, formulario para declarar impuestos. When is the last day you can send in federal income tax forms? ¿Cuál es el último día cuando puede presentar su formulario para declarar los impuestos federales? April 15. April 15. El 15 de abril. Pregunta número 57. When must all men register for the Selective Service? When, cuando. Must, deben. All men, todos los hombres. Register, registrarse. For the Selective Service, para el servicio selectivo. When must all men register for the Selective Service? ¿Cuándo deben registrarse todos los hombres para el servicio selectivo? Between 18 and 26. Between 18 and 26. Entre 18 y 26 años. Pregunta número 58. What's one reason colonists came to America? What, ¿cuál? Is, fue, es. One reason, el motivo, un motivo. Colonists came, de la llegada de colonizadores, to America, a América. What's one reason colonists came to America? ¿Cuál fue el motivo de la llegada de colonizadores a América? Freedom. Freedom. Libertad. Pregunta número 59. Who lived in America before the Europeans arrived? Who, ¿quién, quiénes? Lived, vivieron. In America, en América. Before the Europeans, antes de los europeos, arrived, llegaron, llegaran. Who lived in America before the Europeans arrived? ¿Quiénes vivieron en América antes de que llegaran los europeos?
American Indians. American Indians. Indios americanos. Pregunta número 60. What group of people was taken to America and sold as slaves? What, ¿qué? Group of people, grupo de la gente, de las personas, was taken, fue traído, to America, a Estados Unidos, and sold as slaves, y vendido, y vendieron, como esclavos. What group of people was taken to America and sold as slaves? ¿Qué grupo de la gente fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? Africans. Africans. Africanos. Pregunta número 61. Why did the colonists fight the British? Why, ¿por qué? Did, verbo auxiliar en pasado, verbo do. The colonists, los colonizadores. Fight the British, lucharon contra los británicos, contra la gente británica, contra el ejército británico. Why did the colonists fight the British? ¿Por qué los colonizadores lucharon contra los británicos? Because of high taxes. Because of high taxes. Por los impuestos altos. Pregunta número 62. Who wrote the Declaration of Independence? Who, ¿quién? Wrote, escribió, the Declaration of Independence, la Declaración de Independencia. Who wrote the Declaration of Independence? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Pregunta número 63. When was the Declaration of Independence adopted? When, ¿cuándo? Was, fue. The Declaration of Independence, la Declaración de Independencia. Adopted, adoptada. When was the Declaration of Independence adopted? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? The 4th of July, 1776. The 4th of July, 1776. 4 de julio de 1776. Pregunta número 64. There were 13 original states. Name 3. There were, había, 13 original states. 13 estados originalmente, o 13 estados originales. Name 3. Nombre 3. There were 13 original states. Name 3. Originalmente había 13 estados. Nombre 3 de ellos. North Carolina, South Carolina, New York. North Carolina, Carolina del Norte. South Carolina, Carolina del Sur. New York, Nueva York. North Carolina, South Carolina, New York. Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York. Pregunta número 65. What happened at the Constitutional Convention? What, ¿qué? Happened, pasó. At the Constitutional Convention, durante la Convención Constitucional. What happened at the Constitutional Convention? ¿Qué pasó durante la Convención Constitucional? The Constitution was written. The Constitution was written. La Constitución fue escrita. Pregunta número 66. When was the Constitution written? When, ¿cuándo? Was, fue. The Constitution, la Constitución. Written, escrita. When was the Constitution written? ¿Cuándo fue escrita la Constitución? 1787. 1787. 1787. Pregunta número 67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution.
Name one of the writers. The Federalist Papers. Los papeles federalistas. Supported the passage. Apoyaron la aprobación. Of the U.S. Constitution. De la Constitución de los Estados Unidos. Name one of the writers. Nombre uno de los autores. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Los papeles federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de los autores. James Madison. James Madison. James Madison. Pregunta número 68. What's one thing Benjamin Franklin is famous for? What, cual, qué, is, as. One thing, una cosa. Benjamin Franklin is famous for. Por las que es famoso, por la que es famoso. What's one thing Benjamin Franklin is famous for? ¿Cuál es una de las cosas por las que Benjamin Franklin es famoso? U.S. diplomat. U.S. diplomat. Diplomático estadounidense. Pregunta número 69. Who is the father of a country? Who, quién, is, as. The father of our country. El padre de nuestra patria. Who is the father of our country? ¿Quién es el padre de nuestra patria? George Washington. George Washington. George Washington. Pregunta número 70. Who was the first president? Who, quién, was, fue. The first president. El primer presidente. Who was the first president? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. George Washington. Pregunta número 71. What territory did the United States buy from France in 1803? What territory? ¿Qué territorio? Did. Verbo auxiliar to en pasado. The United States buy. Compraron los Estados Unidos. De Francia. From France. What territory did the United States buy from France in 1803? ¿Qué territorio compraron Estados Unidos de Francia en 1803? Louisiana. 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 Pregunta número 72. Name one war fought by the United States in the 1800s. Name, nombre, one war, una guerra, fought by the United States, en la que los Estados Unidos tomaron parte, los Estados Unidos tomaron parte, in the 1800s, en los años 1800. Name one war fought by the United States in the 1800s. Nombre una guerra en la que los Estados Unidos tomaron parte en los años 1800. War of 1812. War of 1812. Guerra de 1812. Pregunta número 73. Name the U.S. war between the North and the South. Name, nombre, the U.S. war, la guerra en los Estados Unidos o la guerra de los Estados Unidos, between the North and the South, entre el norte y el sur. Name the U.S. war between the North and the South. Nombre la guerra en los Estados Unidos entre el norte y el sur. The Civil War. The Civil War. Guerra civil. Pregunta número 74. Name one problem that led to the Civil War. Name, nombre, one problem, un problema, that led, que llevó, to the Civil War, a la guerra civil.
Name one problem that led to the Civil War. Nombre un problema que llevó a la guerra civil. Slavery. Slavery. Esclavitud. Pregunta número 75. What was one important thing that Abraham Lincoln did? What, ¿qué? Was, verbo ser, verbo to be, en pasado. One important thing, cosa importante, una cosa importante. That Abraham Lincoln did, que hizo Abraham Lincoln. What was one important thing that Abraham Lincoln did? ¿Qué cosa importante hizo Abraham Lincoln? Freed the slaves, Emancipation Proclamation. Freed the slaves, Emancipation Proclamation. Liberó a los esclavos, Proclamación de Emancipación. Pase por el link bajo el video para adquirir las tarjetas con las preguntas y respuestas del formulario N400. Para hacer la entrevista hay que saber las respuestas para 206 preguntas. Pregunta número 76. What did the Emancipation Proclamation do? What, ¿qué? Did, verbo auxiliar en pasado. The Emancipation Proclamation do. La Proclamación de Emancipación hace. What did the Emancipation Proclamation do? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Freed the slaves. Freed the slaves. Liberó a los esclavos. Pregunta número 77. What did Susan Anthony do? What, ¿qué? Did, verbo auxiliar do en pasado. Susan Anthony do. Hizo Susan Anthony. What did Susan Anthony do? ¿Qué hizo Susan Anthony? Fought for women's rights. Fought for women's rights. Luchó por los derechos de las mujeres. Pregunta número 78. Name one war fought by the United States in the 1900s. Name, nombre, one war, una guerra, fought by the United States, en la que participaron los Estados Unidos in the 1900s, en los años 1900. Name one war fought by the United States in the 1900s. Nombre una guerra en la que participaron los Estados Unidos en los años 1900. World War II. World War II. Segunda Guerra Mundial. Pregunta número 79. Who was president during the World War I? Who, ¿quién? Was president, fue el presidente. During the World War I, durante la Primera Guerra Mundial. Who was president during World War I? ¿Quién fue el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Pregunta número 80. Who was president during the Great Depression and World War II? Who, ¿quién? Was, fue. President during Great Depression and World War II. El presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Who was president during the Great Depression and World War II? ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Pregunta número 81. Who did the United States fight in World War II? Who, ¿contra quién? Did, verbo auxiliar to en pasado. The United States fight, lucharon los Estados Unidos in World War II, en la Segunda Guerra Mundial. Who did the United States fight in World War II? ¿Contra quién lucharon los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japan, Germany, and Italy.
Japan, Germany and Italy. Japón, Alemania e Italia. Pregunta número 82. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Before, antes, he was president. Él era presidente. Eisenhower was a general. Eisenhower era general. What war was he in? ¿En qué guerra participó? Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? World War II. World War II. Segunda Guerra Mundial. Pregunta número 83. During the Cold War, what was the main concern of the United States? During the Cold War, durante la Guerra Fría, what was the main concern? ¿Cuál fue la preocupación principal of the United States, de los Estados Unidos? During the Cold War, what was the main concern of the United States? Durante la Guerra Fría, ¿cuál fue la preocupación principal de los Estados Unidos? Communism. Communism. Comunismo. La pregunta número 84. What movement tried to end racial discrimination? What movement? ¿Qué movimiento? Tried to end. Trató de poner fin. Racial discrimination. Discriminación racial. What movement tried to end racial discrimination? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? Civil Rights Movement. Civil Rights Movement. Derechos civiles, movimiento. Movimiento de derechos civiles. Pregunta número 85. What did Martin Luther King Jr. do? What, ¿qué? Did Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. do? Hizo. What did Martin Luther King Jr. do? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Fought for civil rights. Fought for civil rights. Luchó por los derechos civiles. Pregunta número 86. What major event happened on 11th of September 2001 in the United States? What major event, ¿qué evento significativo, happened on 11th of September 2001, sucedió el 11 de septiembre de 2001, in the United States, en los Estados Unidos? What major event happened on 11th of September 2001 in the United States? ¿Qué evento significativo sucedió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terrorists attacked the United States. Terrorists attacked the United States. Los terroristas atacaron a los Estados Unidos. La pregunta número 87. Name one American Indian tribe in the United States. Name one American Indian tribe. Nombre una tribu indígena americana. In the United States. En los Estados Unidos. Name one American Indian tribe in the United States. Nombre una tribu indígena americana en los Estados Unidos. Cherokee. 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 La pregunta número 88. Name one of the two longest rivers in the United States. Name, nombre, one of the two longest rivers, uno de los dos ríos más largos, in the United States, en los Estados Unidos. Name one of the two longest rivers in the United States. Nombre uno de los ríos más largos de los Estados Unidos. Missouri. 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 La pregunta número 89. What ocean is on the west coast of the United States? What ocean? ¿Qué océano? Yes. Está. On the west coast.
en la costa oeste, of the United States, de los Estados Unidos. What ocean is on the west coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? Pacific Ocean. Pacific Ocean. Pacífico. Océano Pacífico. La pregunta número 90. What ocean is on the east coast of the United States? What ocean, ¿qué océano, está, on the east coast, en la costa este, of the United States, de los Estados Unidos? What ocean is on the east coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. Atlántico. Océano Atlántico. La pregunta número 91. Name one U.S. territory. Name, nombre, one U.S. territory. Uno de los territorios de los Estados Unidos. Name one U.S. territory. Nombre, uno de los territorios de los Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. La pregunta número 92. Name one state that borders Canada. Name, nombre, one state, un estado, that borders Canada, que limita con Canadá. Name one state that borders Canada. Nombre, un estado que limita con Canadá. New York. New York. Nueva York. La pregunta número 93. Name one state that borders Mexico. Name, nombre, one state, un estado, that borders Mexico, que limita con México. Name one state that borders Mexico. Nombre, un estado que limita con México. California. 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 La pregunta número 94. What's the capital of the United States? What, cuál, qué, is the capital, la capital, of the United States, de los Estados Unidos. What's the capital of the United States? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. Washington. La pregunta número 95. Where is the Statue of Liberty? Where, ¿dónde? Está. The Statue of Liberty, la Estatua de la Libertad. Where is the Statue of Liberty? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? New York Harbor. New York Harbor. Nueva York, puerto. En el puerto de Nueva York. La pregunta número 96. Why does the flag have 13 stripes? Why, ¿por qué? Does, verbo auxiliar en presente. The flag, la bandera, have 13 stripes. Tiene 13 franjas. Why does the flag have 13 stripes? ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Because there were 13 original colonies. Because, porque, there were 13, había 13. Original colonies, colonias originalmente, colonias originales. Because there were 13 original colonies, porque originalmente había 13 colonias. La pregunta número 97. Why does the flag have 50 stars? Why, ¿por qué? Does, verbo auxiliar en presente. The flag, la bandera, have 50 stars. Tiene 50 estrellas. Why does the flag have 50 stars? ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Because there are 50 states. Because there are 50 states. Porque hay 50 estados. La pregunta número 98.
What's the name of the national anthem? What, cuál, qué, is, as, the name, el nombre, of the national anthem, del himno nacional. What's the name of the national anthem? ¿Cuál es el nombre del himno nacional? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. La bandera estrellada. La pregunta número 99. When do we have celebrate Independence Day? When, ¿cuándo? Do, verbo auxiliar en presente. We celebrate, celebramos, nosotros celebramos. Independence Day, Día de la Independencia. When do we celebrate Independence Day? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? The 4th of July. The 4th of July. El 4 de julio. La pregunta número 100. Name 2 national US holidays. Name 2, nombre 2. National US holidays. Fiestas nacionales de los Estados Unidos. Name 2 national US holidays. Nombre 2 fiestas nacionales de los Estados Unidos. Christmas, New Year's Day. Christmas, Navidad. New Year's Day, Año Nuevo. Christmas, New Year's Day. Navidad, Año Nuevo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este video les ayude mucho a la hora de prepararse para la entrevista de ciudadanía estadounidense. Otra vez, muchísimas gracias y hasta la próxima. Pase por el link bajo el video para adquirir las tarjetas con el vocabulario para la entrevista de ciudadanía. 88 palabras específicas que hay que saber para hacer la entrevista. Pase por el link bajo el video para adquirir las tarjetas con las preguntas y respuestas del formulario N400. Para hacer la entrevista hay que saber las respuestas para 206 preguntas.